Mi nombre es Willa Grant. Tengo 34 años. Trabajo donde el silencio es un contrato y el rango es una carga que se lleva en solitario. En papel, soy consultora en logística. En realidad, soy algo que mi familia nunca ha entendido y nunca ha intentado entender. Por eso, en la tarde en que nuestra familia se reunió bajo los sicómoros, detrás de la casa de los Grant, mi hermano se inclinó sobre la mesa de picnic. Sonrió con suficiencia y dijo: «¿Sigues jugando, soldado?». Mi padre no levantó la vista de la carne de res que estaba cortando. «Actúa normal», dijo. Como si lo normal fuera un disfraz que me negaba a ponerme. No dije nada. Conté los tenedores alineados como en formación. El sudor sobre la jarra de té dulce. La manera en que las personas que comparten tu sangre pueden convertir las palabras en esquirlas. Tía Maggie rió demasiado alto. Los primos evitaron mi mirada. La esposa de Ethan filmaba todo para sus historias. La vieja bandera en el porche colgaba floja por el calor de agosto. Estudié la mandíbula de mi hermano, el triunfo en ella. La manera en que los hombres pequeños se sienten grandes cuando cortan a alguien que no responderá. Él quería una explosión. Yo le di silencio. Lo confundió con rendición. Luego el aire cambió. El primer indicio fue un temblor en los vasos de limonada. Alguien preguntó: «¿Qué es ese ruido?». Otra voz se levantó, alta y temerosa. «¿Es un helicóptero?». La conversación se fracturó. Los cuellos se estiraron. Los niños corrieron hacia sus padres. El sonido creció de un murmullo distante a un rugido que sacudía las tripas. Un ritmo que se siente en las costillas antes de escucharlo, en los oídos. Servilletas alzadas, platos de papel deslizándose, el mantel se tensó como una bandera de rendición. Un Black Hawk rompió el horizonte como un juicio, volando bajo sobre la arboleda, lanzando el jardín a una tormenta de polvo y hojas. La gente se dispersó. El sombrero de mi padre voló. Tía Maggie protegió su vino. Ethan maldijo y se agachó. Yo me quedé de pie. El aire que levantaba el rotor desgarraba el jardín. Confeti de facturas, recuerdos de fiesta y fotos familiares giraron a mi lado, pasando junto a mis botas. El helicóptero aterrizó sobre el césped donde solíamos jugar al pilla en pilla. Las aspas seguían rugiendo. La máquina era una pared entre la vida que me asignaron y la vida que realmente viví. La puerta se deslizó abierta. Un general de 4 estrellas salió con la gorra bien puesta, los ojos fijos. No buscó a un hombre. Corrió directamente hacia mí, cortando la multitud atónita. Su voz ya alzada para superar el ruido de los rotores. «Coronel Grant, lo necesitamos». Ahora, las palabras golpearon más fuerte que el viento. La conversación murió. El único movimiento fue el giro de las aspas y el rostro de Ethan perdiendo color. El cuchillo de mi padre resbaló. La carne de res cayó en algún lugar. Un teléfono cayó al césped y siguió grabando. No miré a Ethan. No miré a mi padre. Maggie, sentí el peso de los años caer de mis hombros y asentí una vez. La mano del general se apretó en mi brazo. La presión decía urgencia, no teatro. A nuestro alrededor. Mi familia se quedó congelada en el tableau de una revelación que nunca pensaron que tendrían que sobrevivir. La chica, a la que llamaban una decepción, estaba en medio de una tormenta que ellos mismos habían creado. Y alguien que importaba acababa de llamarla por el rango que dijeron que nunca merecería. Respiré una vez, probé el diésel y el polvo. Y avancé. Lo último que escuché antes de que la hélice tragara el jardín fue a mi hermano susurrando: «A nadie, coronel». Sonó como una disculpa. Se sintió como un veredicto. Cuando tenía 12 años, mi padre me dijo que los soldados eran hombres que fracasaron en trabajos más suaves. Cuando tenía 18, no vino a mi ceremonia de nombramiento. Cuando tenía 29, después de una misión que duró 11 horas en toda una vida, mi hermano le dijo a la familia que me había avergonzado a todos. La decepción se convirtió en mi nuevo rango en la mesa de la cena. Lo repitieron tantas veces que incluso las paredes aprendieron a repetirlo. Esos recuerdos pasaron rápidamente como una ráfaga aguda, mientras el agarre del general se apretaba y el viento del rotor se enredaba en mi cabello. Caras de años de vacaciones y pequeñas traiciones parpadeaban. Ethan riendo mientras pasaba un rumor que sabía que era falso. Mi padre suspirando al verme en uniforme. Linda, mi madrastra, sosteniendo una taza de café con ambas manos como si pudiera calentar su silencio. Cada escena era breve, cada herida era eficiente. De vuelta al presente, el general se inclinó hacia mi oído. «No tenemos mucho tiempo, coronel». La frase no era una cortesía. Era un reloj. Asentí. Ya leyendo la urgencia escrita en la forma en que la tripulación permanecía medio dentro del helicóptero. Ya contaba los segundos hasta el despegue. Mi corazón no aceleró, se calibró.
El entrenamiento es repetición. La dignidad es moderación. Detrás de nosotros, Ethan recuperó la voz y perdió la certeza. Espera, coronel. Tú sigues en el ejército. Sus palabras temblaban en el borde de una pregunta que nunca había pensado hacer porque siempre se había conformado con sus propias respuestas. Mi padre miró las estrellas en los hombros del general como si fueran acusaciones. La vieja bandera en el porche finalmente atrapó una ráfaga y se levantó tarde, como todos los demás en ese jardín. Nadie respondió a Ethan, ni yo ni el general. El silencio es un bisturí. Algunas verdades es mejor entregarlas sin comentarios. Me volví hacia la familia, que me había nombrado una fracasada, y les mantuve la mirada por primera vez en años. El shock vivía en sus ojos. La vergüenza estaba a su lado. Ninguna sabía dónde ponerlas. Manos, me pregunté brevemente si entendían que la única razón por la que nunca me defendí fue porque llevar pruebas es más difícil que llevar dudas, y yo estaba ocupada levantando ambas. Di un paso hacia el Black Hawk. El jefe de la tripulación extendió la mano. Mi palma se encontró con la suya. El agarre fue como estar en casa. El general se movió conmigo. Su presencia era un escudo tanto como una orden. El viento desgarraba el jardín que mi madrastra había plantado, arrancando pétalos y orgullo por igual. Un primo intentó filmar. La pantalla se llenó de polvo y rango. Y el contorno de una verdad que no podría poner en pie. En la puerta, me detuve, no por dramatismo ni para cerrar, sino porque quería que vieran mi rostro firme, mi columna recta. Mi elección deliberada. Quería que supieran que la chica a la que se burlaban al mediodía podía ser convocada a las 4 por una nación a la que se olvidaron que servía. No necesitaba su bendición. No necesitaba su fe. Solo necesitaba que vieran la verdad el tiempo suficiente para que reorganizara los muebles en su memoria. Subí. El general siguió. La puerta se cerró. El mundo se redujo a cero y misión. A través del cristal. Vi a Ethan dar un paso vacilante hacia adelante. Luego se detuvo como si se hubiera trazado una línea invisible entre el hombre que fue y el hombre que aún podría elegir ser. Mi padre puso la mano en el respaldo de una silla y se inclinó, no por edad, sino por impacto. El piloto llamó. Listo. Las aspas mordieron más fuerte. El césped se redujo mientras ascendíamos. La granja se convirtió en un modelo de un lugar donde me habían mal nombrado. Mientras el Black Hawk ascendía. El general abrió una carpeta y me la deslizó. Dentro había fotos, contratos, firmas. Reconocí la corporación de la que Ethan se jactaba sobre la tierra que estaba vendiendo. El caso que decidiría más que una herencia. La misión no era un rescate para mi familia. Era una convocatoria para protegerlos de ellos mismos. Los auriculares crujieron. Coronel Grant. Confirmé la recepción. Firmé, inicialicé, respiré. Abajo, el jardín volvió a la quietud. Salvo por una familia, recalibrándose alrededor de una verdad que había aterrizado como una máquina desde el cielo. Cerré la carpeta y encontré la mirada del general. Confirmado. Dije. Luego miré hacia abajo una última vez y entendí que algunas batallas esperan décadas para ser nombradas. Y algunas victorias se ganan en el segundo en que dejas de explicar quién eres a personas que están comprometidas con malinterpretarte. El Black Hawk giró hacia el sur. La casa desapareció detrás de la arboleda. El ruido se desvaneció en el zumbido constante del propósito. Por primera vez en años, dejé que una chispa mínima de alivio me recorriera. No porque me hubieran llamado coronel frente a ellos, sino porque finalmente no tenía que cargar con el peso de su incredulidad. Sola, la misión que nos esperaba era peligrosa. La pelea detrás ya había terminado. Nací en la granja de la familia Grant. Un lugar donde las estaciones dictaban nuestros estados de ánimo y la tradición dictaba nuestro valor. Mi hermano Ethan era el niño dorado, el primogénito que llevaba todas las esperanzas que mi padre alguna vez tuvo. Aprendió a conducir el tractor antes de los 12 años. A los 16 ya manejaba las ventas de ganado como si hubiera nacido con un libro de contabilidad colgado del cuello. Cada conversación en la cena giraba en torno a los logros de Ethan, sus planes, su encanto sin esfuerzo. Una vez amé a mi hermano. Amaba la manera en que me cargaba sobre sus hombros cuando era pequeña. Cómo corríamos juntos hasta el granero por las tardes. Pero a medida que crecimos, el peso del favoritismo de mi padre se asentó entre nosotros como un muro silencioso. Mi padre, Richard Grant, es un hombre del viejo mundo. Creía que las hijas debían casarse, tener hijos y mantener la casa limpia. Cada vez que le pedía que me dejara ayudar con las máquinas de la granja o unirme a Ethan en los campos, él negaba con la cabeza, eso no es para ti. Willa, decía, se supone que debe ser una chica decente. El día que anuncié que quería unirme al ejército, me miró como si le hubiera prendido fuego al granero. Esto te arruinará, dijo.
Su voz tan afilada como alambre de púas. Nunca vino a despedirme. Nunca llamó para preguntar cómo iba el entrenamiento. Para él, yo era una hija que se había alejado más allá de los límites de su comprensión. Recuerdo el día en que me fui al entrenamiento básico como si estuviera pintado en acero y humo. Estaba en la estación de autobuses, las mochilas, colgadas del hombro, usando las nuevas botas que se sentían más pesadas que mi determinación. Mi madre había fallecido años antes, así que no hubo un abrazo cariñoso, ni un consejo de última hora. Solo mi madrastra, Linda, callada e incierta, sosteniendo una bolsa de papel con sándwiches que nunca comí. Ethan tampoco se presentó. Dijo que estaba ocupado gestionando las cuentas de la granja, pero yo sabía la verdad. Pensaba que me estaba burlando de mí misma. Tragué el dolor. Me dije a mí misma que construiría una vida a mi manera, aunque nadie en casa lo entendiera. El ejército se convirtió en mi campo de pruebas. Prosperé bajo presión, aprendí a liderar, a leer el peligro como si fuera clima. A confiar en mis instintos cuando cada segundo contaba. Pero hace 5 años, durante una misión de alto riesgo, en el extranjero, todo cambió. Fuimos emboscados en un estrecho cañón, atrapados por el fuego enemigo. Tenía segundos para decidir si mantener nuestra posición o intentar una extracción arriesgada. Elegí desafiar las órdenes y sacar a mi unidad, salvando 12 vidas. Pero perdiendo la comunicación con el mando. Para cuando llegamos a un lugar seguro, la narrativa se había torcido. Me pintaron como la que no siguió el protocolo. Una carrera decorada se convirtió en cenizas de la noche a la mañana. Asumí la culpa porque luchar contra el sistema habría costado aún más vidas. Acepté la reprimenda en silencio. Pero la noticia viajó rápido. Ethan escuchó versiones distorsionadas de la historia de personas que apenas me conocían. En lugar de preguntar mi versión, entregó esos susurros venenosos directamente a mi padre. Dicen que ella se asustó, le dijo. Dicen que fue imprudente. Escuché esto más tarde de Linda, que intentó defenderme, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Mi padre me miró durante mi siguiente visita como si hubiera confirmado todos los temores que tenía sobre mi camino. Esa traición por parte de mi propia sangre cortó más profundo que cualquier bala enemiga. Podría haber perdonado las creencias estrechas de mi padre. Él creció en un mundo de roles sencillos. Pero Ethan, que sabía lo difícil que luchaba, que una vez prometió protegerme, eligió ponerse del lado de los chismes. Me selló como la decepción de la familia, la hija que fracasó, la hermana que perdió el camino. Cada vez que volvía a casa, las paredes de esa granja parecían susurrar acusaciones. Mi padre apenas preguntaba por mi trabajo. Ethan hacía bromas que dolían bajo su superficie. Incluso la suave amabilidad de Linda no podía borrar el frío que había echado raíces. Cuando regresé de esa misión, me paré en el porche de nuestra granja, con el barro en las botas y las medallas que no podía llevar con orgullo. Ethan se apoyó en el marco de la puerta y sonrió con suficiencia. Pareces cansada, dijo. Tal vez esto del ejército no sea para ti después de todo. Mi padre se dio la vuelta, sin decir una palabra, su silencio más pesado que cualquier reprimenda. Llevé ese momento conmigo como una cicatriz. Un recordatorio de que la familia puede herirte de formas que el campo de batalla nunca podría. Linda llegó a nuestras vidas cuando tenía 12 años. No era el tipo de mujer que levantara la voz o exigiera atención. Se movía por la granja Grant como una sombra suave, siempre con el aroma a lavanda y una paciencia silenciosa que mi padre nunca apreciaba. Nunca la llamé mamá, pero la respetaba a mi manera. Era la única persona que dejaba una taza de té fuera de mi habitación cuando la desaprobación de mi padre se sentía como una puerta cerrada. Rara vez tomaba partido, pero a veces sus ojos se encontraban con los míos a través de la mesa de la cena. Y en esos ojos podía ver un destello de comprensión. Fue Linda quien intentó mantener la paz cuando Ethan decidió que ya no ocultaría su desprecio hacia mí. El día que supe que me habían excluido de la herencia familiar fue el día en que entendí que el apellido Grant era solo un estandarte que mi hermano había reclamado para sí mismo. Estábamos en el granero, el polvo atrapando la luz del sol, entre las rendijas de las viejas tablas de madera, cuando Ethan arrojó un sobremanila sobre la mesa de trabajo. Ya no tienes lugar en esta familia, dijo. Las palabras fueron planas, pero su sonrisa era afilada. Papá ha estado de acuerdo, la granja será mía. Elegiste el ejército sobre nosotros y ahora puedes vivir con esa elección. Recuerdo el peso de ese sobre en mis manos. Las filas ordenadas de texto legal que me decían que me habían borrado. Linda estaba en la puerta, retorciéndose las manos. Pero no habló. Quería que por una vez le dijera a Ethan qué estaba haciendo. Cruel, en cambio, susurró, lo siento, Willa, como si lo siento pudiera pegar las pesas de mi orgullo de nuevo. Mi padre no estaba a la vista.
Tal vez sabía que no iba a pelear con él. No entonces, no cuando ya llevaba la vergüenza de las consecuencias de esa misión. Empaqué mis cosas y me fui de la granja esa misma semana. No hubo una gran despedida ni fotos familiares. Solo un viaje silencioso por el camino del condado, con la granja encogiéndose en el espejo retrovisor. Encontré un pequeño apartamento cerca del borde de la ciudad, el tipo de lugar donde las paredes son finas y los vecinos saben mejor qué hacer. Preguntas. Durante el día trabajaba como coordinadora de logística en una empresa de transporte. Era trabajo sencillo, hojas de cálculo, horarios de entrega, interminables llamadas telefónicas. En papel parecía una mujer que había dejado su uniforme atrás y había seguido adelante, pero la verdad era diferente. Cada noche, después de cerrar mi computadora portátil, y cuando el zumbido de la ciudad se desvanecía en el silencio, sacaba mi uniforme del fondo del armario. Lo extendía sobre la cama, pasando mis dedos por la tela, sintiendo la historia cosida en cada costura. A veces lo usaba solo por unos minutos, mirándome en el espejo y recordándome quién era realmente. El mundo podría haber visto a una soldado deshonrada, pero yo sabía las vidas que salvé. El coraje que me costó tomar esas decisiones imposibles. Ese uniforme era más que tela. Era la última pieza de la mujer que me negaba a dejar morir. Guardaba mis medallas en una caja de madera debajo de mi cama. No eran para exhibir. Eran recordatorios del costo de hacer lo correcto cuando nadie creía en ti. Cuando las tocaba, casi podía escuchar las voces de los soldados que había dirigido, los que llegaron a casa gracias a mí. Pero esas noches también estaban llenas de dudas. Me preguntaba si había sido tonta por aferrarme, si mi padre tenía razón todo el tiempo. La vida continuó así durante años. Me mantuve alejada de las reuniones familiares, evitando las miradas, los susurros, el juicio tácito. Ethan me envió un mensaje de texto en Navidad. Una foto de él y papá de pie frente al granero con el nuevo equipo. El pie de foto decía: "Mira lo que construimos sin ti". Lo borré sin responder. Aprendí que algunas batallas se pierden simplemente por darles tu atención. Pensé que finalmente había dejado ese mundo atrás, que podría vivir en silencio sin reabrir las heridas de mi pasado. Pero esa ilusión se rompió cuando escuché una conversación en un café local. Un amigo de Ethan se jactaba de un trato sobre la venta de una gran parte de la tierra de los Grant a una corporación con contratos militares. Las palabras ardieron como fuego en mi pecho. Esa tierra no era solo tierra y cercas. Contenía todos los recuerdos de mi madre, cada paso de mi niñez, y los ecos de una familia que alguna vez significó algo. Fue entonces cuando entendí que mi lucha no había terminado. Creí que había terminado con las batallas, pero la guerra me encontró de nuevo. Pensé que estaba libre del mundo por el que una vez sangré. Hasta que descubrí que Ethan estaba vendiendo la tierra que llevaba tanto nuestra historia como nuestro honor. Para cuando la familia se reunió nuevamente bajo los sicómoros, el aire ya tenía sabor a dinero y viejos rencores. Ethan estaba al frente de la mesa de picnic con una laptop, un proyector y la sonrisa de satisfacción de un hombre a punto de subastar la historia al mejor postor. Tocó una diapositiva. Los números de acres y los rendimientos proyectados brillaban sobre la sábana blanca que Linda había colgado para mantener las moscas alejadas de la comida. Ethan aclaró su garganta. Estamos liquidando el pastizal este, la colina del Oso y los lotes del arroyo inferior. La corporación pagará por encima del mercado. Asumirán todas las responsabilidades ambientales. Remodelarán la tierra en algo productivo. Papá está de acuerdo. Sabe que yo entiendo los negocios mejor que él nunca lo hizo. Mi padre asintió, no a Ethan, sino a la hoja de cálculo. Como si los números pudieran bendecir una traición. No dije nada. Mi pulso se desaceleró, no por calma, sino por cálculo. Observé el cursor dar vueltas alrededor de un logo en la esquina de la diapositiva. Conocía ese emblema. Lo había visto estampado en contratos redactados y cajas selladas. La empresa era una fachada para un subcontratista de defensa bajo investigación federal por manipulación de licitaciones, pruebas falsificadas y la compra silenciosa de parcelas rurales cerca de instalaciones de entrenamiento. Ethan me miró como un fiscal que ya había ganado el veredicto. ¿Crees que llevar un uniforme te hace mejor? Mírate ahora. Nada. Dejó que la palabra colgara, gruesa con triunfo. Examiné el paquete de documentos en su codo. Vi números de página desalineados, un anexo faltante, un acuerdo de confidencialidad redactado para silenciar, no para proteger. Casi podía escuchar las cláusulas susurrando sobre responsabilidad. Mi padre cruzó los brazos y habló sin mirarme. Ethan sabe más de negocios que yo jamás supe. Él asegurará el futuro de la familia. La línea estaba ensayada, el veredicto prescrito. Linda intentó interrumpir.
Luego retrocedió cuando la mandíbula de mi padre se tensó. Los primos observaban el espectáculo como si estuvieran en una feria del condado, votando con su silencio por el hombre más ruidoso en el escenario. Me acerqué al proyector, fingiendo leer las tablas de rendimiento. En el reflejo de la pantalla, capté los ojos de Ethan. Volvió a confundir el escrutinio con la rendición. Fotografié los bloques de firmas con un teléfono que mantenía en silencio. Luego deslicé el paquete hacia mí bajo el pretexto de alinear las páginas. El plan de mitigación de riesgos del anexo de faltaba. La autorización del proveedor federal NXF estaba redactada. Por encima del mercado ahora, con retornos garantizados más tarde, continuó Ethan, caminando como un televangelista. Finalmente modernizaremos. No nos quedaremos atrapados en el pasado porque una persona no puede dejar ir un disfraz. Hizo un gesto hacia mí con la palma abierta. Falsa magnanimidad disfrazada de liderazgo. Recordé el cañón, el calor, los 12 soldados que sobrevivieron porque me negué a seguir una orden muerta. Nada de lo que dijo. 12 vidas argumentaban lo contrario. Hice una pregunta, suave y precisa. ¿Quién verificó al comprador? Ethan puso los ojos en blanco. Abogados reales. Dinero real. No lo entenderías. Mi padre se rió entre dientes. Un pequeño sonido aprobatorio que me dijo que el tribunal ya había cerrado a los testimonios. Me volví hacia Linda. Sus labios se abrieron y luego se cerraron. Sabía que algo no estaba bien. Siempre lo sabía. Nunca supo cómo detenerlo. El proyector giró. La brisa levantó la sábana blanca y deformó los números como si la tierra misma se opusiera a ser convertida en un artículo. Rastreé la entidad legal que figuraba como compradora, luego la empresa matriz. Luego la firma Holding incorporada en Delaware 3 meses después de mi reprimenda. Los patrones encajaron. Si has visto suficientes conspiraciones vestidas de eficiencias. Ethan cerró la laptop con un dramatismo definitivo. Firme aquí, dijo, deslizando un formulario de consentimiento sobre la mesa. Haz lo correcto por una vez. Mi padre empujó un bolígrafo hacia mí. Los ojos severos pero suplicantes. Miré el bolígrafo y vi un arma apuntando al pasado. No lo tomé la verdad que me habían entrenado para reconocer. Tomé el formulario. Lo volteé y fotografié la marca de agua. El mismo código de clasificación que había visto en estafas de adquisiciones confiscadas. La boca de Ethan se contrajo. Sabía que lo había notado. No puedes detener esto, susurró entre dientes. No perteneces aquí. Sonreí sin calidez. Pertenecer es un lujo, la evidencia es un idioma. Yo hablo el segundo con fluidez. Deslicé los papeles hacia atrás y me levanté. El aire olía a césped y diésel. Mi padre repitió su línea. Asentí, memorizando las cláusulas. La guerra se quedó conmigo. Esa noche, cuando la casa se cayó y las voces de mis parientes se desvanecieron en murmullos arriba, me deslicé al estudio de mi padre. La habitación aún olía a tabaco y papel viejo. El aroma de su autoridad inquebrantable. Su escritorio estaba tan organizado como un mapa de campo de batalla. Filas ordenadas de libros de contabilidad, contratos y fotos de Ethan dándose la mano con propietarios locales. Me moví con cuidado. El crujido de cada tabla de madera amenazando con traicionarme. Mis dedos flotaban sobre una carpeta gruesa, marcada con el logo corporativo que había visto antes en las diapositivas de Ethan. La abrí, escaneando las letras pequeñas, mi pulso acelerándose con cada página. Estos contratos no solo trataban de vender tierras agrícolas. Estaban impregnados de condiciones y subcláusulas que insinuaban algo más grande. Algo peligroso. Usé la cámara de mi teléfono para tomar fotos. El suave clic del obturador absorbido por el zumbido del ventilador del techo. Faltaban anexos. Los términos eran deliberadamente vagos. A medida que pasaba las páginas, vi rastros de la letra de Ethan. Su nombre. Sus iniciales y atajos que gritaban negligencia. Estaba claro que estaba ocultando algo tanto a mi padre como a la familia. Mi mandíbula se tensó, pero me forcé a mantenerme firme, capturando cada documento que pudiera exponer el trato por lo que realmente era. Una fotografía en el escritorio de mi padre me llamó la atención. Era de hace años, cuando Ethan y yo éramos adolescentes. Él estaba apoyado en el granero, sonriendo como si el mundo ya le perteneciera. Recordé ese día demasiado bien. Fue la misma tarde en que una de sus acciones imprudentes casi nos cuesta el equipo de la granja. Se había olvidado de asegurar la puerta del silo de grano. Y la mitad del alimento se derramó por el suelo. En lugar de asumir la culpa, Ethan le dijo a papá que había sido yo quien la dejó abierta. Yo tomé la culpa, de pie allí, con la decepción de mi padre quemándome por dentro. Fue mi primer sabor de lo fácil que Ethan torcía la verdad para protegerse. Años después, el patrón continuó. Cuando regresé del despliegue, magullada y exhausta.
Ethan susurraba a cualquiera que lo escuchara que mis supuestas heroicidades habían causado un caos innecesario. Alimentó las historias de mi padre sobre lo imprudente que era, sobre cómo no estaba capacitada para llevar el nombre de la familia. Traté de ignorarlo, pero esas mentiras echaron raíces en la mente de mi padre, envenenando cualquier fe que le quedara en mí. Cuando fotografié el último documento, una fría realización se instaló en mí. Esto no era solo una disputa familiar sobre tierras. La empresa con la que Ethan estaba tratando tenía contratos con contratistas de defensa que había visto en informes clasificados. Estaban vinculados a incidentes que había presenciado de primera mano, fallos de equipos que costaron vidas, pruebas poco éticas. Acuerdos a puerta cerrada que ponían a los soldados en riesgo. La codicia de mi hermano estaba arrastrando a la familia a una guerra que ni siquiera entendían. Me detuve un momento con la mano descansando sobre la carpeta. Mi reflejo me miraba desde el marco de vidrio de una foto de mi difunta madre. Sus ojos parecían cuestionarme, recordándome que el honor no es algo que heredes, es algo por lo que luchas. No podía irme, no esta vez. Cerré la carpeta en silencio, colocando todo de vuelta exactamente donde lo encontré. Luego deslicé mi teléfono en mi bolsillo y recogí las copias de respaldo que había hecho. El silencio de la casa me presionó mientras salía del estudio. Podía oír a Ethan roncando suavemente por el pasillo, sin saber que acababa de reunir la evidencia que podría deshacer su plan, en mi habitación. Extendí los documentos que había capturado en mi computadora portátil, revisando cada foto. En busca de claridad, el texto era denso, pero sabía lo que buscaba. Rastro de empresas fachada, firmas que se solapaban. Irresponsabilidades ocultas. Mi sospecha se transformó en certeza. Ethan no solo era imprudente, se estaba alineando con personas que devorarían a esta familia si eso significaba obtener ganancias. Metí las copias impresas en mi mochila y las cerré con firmeza. El sonido del cierre me sonó como el clic de un arma siendo armada, mientras descansaba la mochila junto a mi cama. Susurré para mí misma, esto es más que un asunto familiar. Esta es una batalla que no puedo ignorar. Mis manos permanecieron sobre las correas, mi corazón pesado pero claro. Apagué la lámpara y me senté en el borde de la cama, mirando el contorno en sombras de la mochila. Ese paquete de papeles, silencioso y sin pretensiones, era más peligroso que cualquier arma que hubiera llevado en combate. Podía exponerlo todo. Las mentiras de Ethan, la corrupción de la empresa. Incluso las fracturas dentro de mi propia familia. Ajusté las correas, cerrando los cierres juntos. Esto no era solo evidencia. Era el punto de inflexión. Mientras me recostaba, los ecos de las palabras de Ethan me perseguían. Mírate ahora. Nada. Pero en la oscuridad sabía que esta mochila, pesada con la verdad, cambiaría todo. Ya no se trataba solo de salvar la cara o defender mi nombre. Se trataba de proteger algo más grande que todos nosotros. Nuestra historia, nuestro honor y quizás hasta nuestras vidas. Cuando finalmente me sumí en un sueño inquieto, supe que, la próxima vez que me enfrentara a mi hermano, nada sería igual. A la mañana siguiente, me desperté con el peso de los documentos presionando mis pensamientos como un arma cargada. Pasé horas revisando cada foto que había tomado, buscando detalles que pudiera haber pasado por alto y cruzando los nombres de las empresas con lo que recordaba de mi servicio. Para media tarde, supe que necesitaba confirmación de alguien que entendiera mejor que nadie en mi familia el oscuro submundo de los contratos de defensa. Cogí el teléfono y llamé a un viejo amigo, el sargento Luke Daniels, una de las pocas personas en las que confiaba de mi unidad. Luke respondió con la misma voz tranquila que recordaba de nuestro tiempo en el extranjero. Le expliqué brevemente, y con cuidado lo que había encontrado. El trato de Ethan, las empresas fachada, las cláusulas redactadas. El silencio de Luke al otro lado de la línea se alargó lo suficiente como para hacer que mi estómago se tensara. Finalmente, dijo, Willa, esa empresa está en el radar desde hace meses. Hay una investigación activa por fraude y pruebas ilegales. No puedo compartir los detalles, pero sí Ethan está involucrado. Está nadando en aguas peligrosas. Sus palabras confirmaron lo que ya temía. Esto ya no se trataba solo de la granja. Era una red de corrupción que podía dañar más que la reputación de mi familia. Le agradecí, mi voz baja. Y Luke agregó, hagas lo que hagas, ten cuidado. Estas personas juegan sucio. No les importa quién salga lastimado mientras hagan su dinero. Esa advertencia se quedó conmigo mucho después de que colgué. Más tarde esa noche, mientras estaba en el balcón de mi pequeño apartamento, mi teléfono volvió a vibrar. El identificador de llamada hizo que mi respiración se detuviera. Era un número restringido, uno que no había visto en años. Contesté y una voz familiar cortó el estático. Coronel Grant, dijo la voz, podemos necesitarte.
Willa, esto involucra a tu familia. Era el general Crawford, el líder de 4 estrellas que una vez supervisó algunas de las operaciones más duras de mi carrera. Escuchar su voz de nuevo fue como volver a entrar en un mundo que me había prometido dejar atrás. Señor, pregunté, mi corazón ya latiendo con fuerza. No perdió tiempo. La empresa de tu hermano está vinculada a un contrato de defensa bajo revisión federal. Necesitamos a alguien que entienda el terreno. Alguien que tenga experiencia militar y una conexión personal. Sé que esto te pone en una posición difícil, pero necesitamos hablar sobre tus próximos pasos. La línea se quedó en silencio un momento, como si me estuviera dejando absorber el peso de lo que acababa de decir. Mi garganta se apretó. Quería decir no. Quedarme fuera de esto. Pero una parte de mí, la soldado todavía enterrada bajo ropa civil, sabía que no podía ignorar esta llamada. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad durante mucho tiempo, mi mente girando en la misma elección imposible. Podía exponer a Ethan por su codicia y temeridad, pero hacerlo humillaría públicamente a mi padre y destruiría lo poco que quedaba de nuestra familia. O podría protegerlos. Pretender que no sabía la verdad y dejar que la granja y quizás innumerables vidas cayeran en manos de una corporación corrupta. Mi corazón latía más fuerte con cada segundo que pasaba. Recordé todas las veces que Ethan se burló de mí. La fría estrella de mi padre y la tranquila empatía de Linda, pero también recordé las voces de mis soldados, los que confiaron en mí con sus vidas. No podía quedarme en silencio, no cuando veía el peligro frente a mí. Vertí un vaso de agua, mis manos temblando ligeramente mientras intentaba calmar mis nervios. La ciudad fuera de mi ventana se sentía distante, casi irreal. Todo lo que podía ver era la tierra donde crecí, el arroyo, donde Ethan y yo solíamos pescar, el viejo granero que había soportado más tormentas que cualquiera de nosotros. Si no hacía nada, todo eso sería vendido a personas que arrasarían con el pasado sin pensarlo 2 veces. Cuando el reloj marcó la medianoche, ya había tomado una decisión. Saqué la mochila, donde guardaba las copias de los contratos y la coloqué sobre la mesa como una declaración de guerra. Mi camino estaba claro. Tenía que actuar, pero lo haría en silencio, estratégicamente. Y en mis propios términos. Esto ya no se trataba solo de Ethan. Ya no se trataba solo de mí. Esto se trataba de proteger algo mucho más grande. El legado de nuestra familia y las vidas que podrían verse afectadas si esta empresa continuaba con su trabajo sucio. 2 días después, Ethan apareció sin previo aviso en mi apartamento. No se molestó en golpear educadamente. Golpeó la puerta con la mano hasta que la abrí. Su rostro estaba sonrojado de rabia. Su habitual sonrisa se convirtió en algo más. Frío entró sin invitación, mirando la habitación como si pudiera detectar la evidencia que había estado recopilando solo con mirarla lo suficientemente fuerte. «¿Has estado investigando?», dijo. Su voz baja pero afilada como un cuchillo. «Sé que has estado husmeando en la oficina de papá y hablando con gente con la que no deberías. No me importa lo que creas que encontraste. Willa, este trato va a suceder. Firma los papeles o estarás fuera para siempre. ¿Me escuchas? Ya no eres nada para esta familia». Me apoyé en el mostrador, los brazos cruzados, sin decir nada. El silencio tiene poder y dejé que el mío se estirara entre nosotros. Odiaba cuando no caía en su trampa. Cuando me negaba a darle una reacción. Mi calma parecía encolerizarlo. Aún más. Se acercó, su dedo señalándome como si pudiera empujar físicamente su voluntad hacia mi pecho. ¿Crees que llevar ese uniforme una vez te hizo especial? Estás acabada. Willa, una vergüenza. Deja de pretender que estás protegiendo a alguien. No respondí. Simplemente lo observé con una mirada firme, mi mente ya lejos de sus palabras, repasando la lista de verificación de los archivos que había asegurado. Había sido cuidadosa. Capturas de pantalla, copias de seguridad cifradas. Copias almacenadas en un disco que él no podía tocar. No, se dio cuenta de que ya había enviado datos preliminares a mis antiguos contactos. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su permiso para hacer lo correcto. Cuando se dio cuenta de que no iba a responder, levantó las manos en frustración y se dirigió hacia la puerta. «Está bien», gruñó. «No vengas a llorarme cuando esto explote en tu cara. Pero no pienses ni por un segundo que tendrás algún lugar en esta familia cuando termine. Estás fuera». Willa, para siempre. Golpeó la puerta con tal fuerza que los marcos de las paredes temblaron. Exhalé lentamente, forzando la tensión en mis hombros. Podía lanzar todas las amenazas que quisiera. No me asustaban. Volví a mi escritorio y conecté el disco duro que había estado construyendo durante los últimos días. Cada foto, cada cláusula, cada firma redactada estaba cuidadosamente catalogada.
Lo revisé todo una vez más antes de abrir una línea. Segura con mis contactos en la unidad de operaciones especiales con la que una vez trabajé. Habían pasado años desde que les envié algo, pero esa noche escribí el mensaje con la precisión de un soldado. Necesito revisión inmediata. Urgente. Involucra contratos de defensa corruptos vinculados a adquisiciones privadas de tierras. Datos adjuntos. Confirme recepción. En minutos. Llegó una respuesta. El nombre en la pantalla era uno que no había visto desde el día de mi reprimenda. Capitán Owens. Su respuesta fue breve pero decisiva. Datos recibidos. Quédate donde estás. Espera más instrucciones. El general Crawford te contactará directamente. Mi corazón latió con fuerza. Un ritmo lento y deliberado. Estaba de nuevo en esto. No por elección, sino por necesidad. Esto ya no se trataba solo de disputas familiares o herencias. Podía sentir la sombra de algo más grande moviéndose justo fuera de la vista. Algo lo suficientemente peligroso como para requerir la atención de mi antiguo equipo. Era aterrador y extrañamente liberador. Saber que no estaba sola en esta lucha, las horas después de la visita de Ethan pasaron rápidamente. Revisé 3 veces los seguros de mi apartamento y cerré las persianas. Organicé las copias impresas de los contratos y las guardé en un sobre separado. Por si necesitaba entregarlas en persona. La tensión en el aire se sentía eléctrica como el momento. Antes de que estallara una tormenta, mis instintos me decían que el temperamento de Ethan no era la única amenaza que rondaba. Cerca de la medianoche salí a mi pequeño balcón. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Pero el cielo arriba estaba oscuro e infinito. Me apoyé en la barandilla, mirando hacia arriba, dejando que el aire frío de la noche llenara mis pulmones. En algún lugar a lo lejos, pensé que escuché el suave zumbido de un rotor, solo un susurro contra la noche, podría no haber sido nada. Solo mi imaginación evocando el sonido de un Black Hawk antes de su llegada, pero en lo más profundo. Sabía que era solo cuestión de tiempo. Aprié mi agarre en la barandilla, mi mente clara y firme. Lo que fuera que viniera, estaba lista. Las piezas ya estaban en movimiento. Miré hacia adentro. Hacia la mochila que descansaba sobre mi escritorio, cerrada y esperando. Esa mochila contenía no solo evidencia, sino el peso de una decisión que podría cambiarlo todo para mí, para mi familia. Y para la granja que una vez nos definió. A medida que el zumbido distante se desvanecía, susurré para mí misma. Esto no ha terminado. Volví a entrar, cerrando la puerta con llave detrás de mí. El cielo sobre nosotros parecía pulsar con anticipación y no podía deshacerme de la sensación de que, en algún lugar, el Black Hawk ya estaba en camino. Primero vino el sonido. Una vibración baja y distante que recorrió los campos como una advertencia. Al principio, nadie prestó mucha atención. Podría haber sido un tractor en la distancia. O tal vez un camión rodando por el camino rural. Pero cuando el rugido se profundizó y las ventanas de la granja comenzaron a temblar, todos detuvieron lo que estaban haciendo. Las cabezas se inclinaron. Los ojos se entrecerraron hacia el horizonte. Lo sentí antes de verlo. El pulso de las aspas del rotor, tenue pero inconfundible, agitó el aire a nuestro alrededor. Una ráfaga de viento cruzó el jardín, sacudiendo las ramas del sicómoro y dispersando platos de papel desde la mesa de picnic. La gente se levantó de sus sillas, las manos protegiendo sus ojos. Yo estaba en el borde del jardín, mi corazón latiendo al ritmo del creciente rugido arriba. Luego apareció. Un helicóptero Black Hawk, oscuro e imponente, cortó el cielo de la tarde. Su sombra se arrastró sobre los campos, extendiéndose sobre el granero y tragándose el jardín en su camino. El poder absoluto de su aproximación silenció a todos. Los niños se aferraron a sus padres. Alguien jadeó. Vi cómo la sonrisa de Ethan vacilaba, el color desvaneciéndose de su rostro mientras intentaba entender lo que estaba viendo. El helicóptero dio una vuelta, sus aspas cortando el aire con una ferocidad que se sentía tanto familiar como escalofriante. Me quedé plantada en el suelo. Mis botas presionadas contra la tierra que alguna vez llamé hogar. El polvo giraba a nuestro alrededor, picando mis ojos, pero no me moví. Mi silencio era más pesado que cualquier palabra que hubiera podido decir. Cuando el Black Hawk descendió, el viento se volvió violento. Los manteles volaron por el aire. Las tazas rodaron por la hierba, y Linda sujetó su sombrero con ambas manos. Mi padre estaba cerca del porche, su mano protegiendo su rostro, pero sus ojos nunca se apartaron de la aeronave. Podía verlo, la confusión, las preguntas no formuladas. Sabía que los helicópteros como ese no aterrizaban en tierras privadas a menos que algo extraordinario estuviera a punto de ocurrir. Los patines tocaban el suelo con un golpe sordo que resonó en mi pecho. El viento del rotor envió un huracán de hojas y tierra alrededor del jardín. Me entrecerré a través de la tormenta de polvo y vi cómo la puerta lateral se deslizaba abierta.
El general Crawford salió. Su postura tan imponente como la recordaba. El sol captó las estrellas en su uniforme, brillando como pequeños fragmentos de autoridad. No dudó, sus ojos se fijaron en mí inmediatamente. Sin mirar a nadie más, caminó hacia adelante. Sus botas golpeando la tierra. Toda la familia observaba como si estuviera congelada en su lugar. El ruido del helicóptero ahogando cada susurro. Cuando se detuvo frente a mí, elevó su voz para cortar el rugido. Coronel Grant, lo necesitamos ahora. Las palabras cayeron como una piedra en un estanque tranquilo, enviando ondas a través de cada rostro a mi alrededor. Coronel, no Willa, no hija, no hermana. Coronel del rango que nunca creyeron que realmente había ganado. El aire pareció espesarse mientras el silencio tragaba el jardín. Vi a Ethan por el rabillo del ojo. Su expresión se había desmoronado, la arrogancia desaparecida, reemplazada por algo crudo. Tal vez miedo, tal vez asombro. Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Por una vez, no tenía nada que decir. Mi padre estaba justo detrás de él, los ojos abiertos. Sus manos curtidas, apretándose alrededor del pasamanos del porche. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que había estado de pie en el lado equivocado de una línea todo el tiempo. No hablé, no hacía falta. Mi mirada barrió desde Ethan hasta mi padre. Firme e inquebrantable. Años de dudas, de juicios, todo colgaba en esa sola mirada. Podía ver las preguntas ardiendo en sus mentes. ¿Cuánto tiempo había sido la Coronel Grant? ¿Cuánto de mí habían dejado de ver? El viento del rotor aplanó la hierba alrededor de mis botas mientras el general Crawford ponía una mano firme sobre mi hombro. Asentí una sola vez. Un gesto que llevaba tanto reconocimiento como determinación. Mi silencio habló por mí. No estaba aquí para demostrar nada. Estaba aquí porque el mundo fuera de nuestro drama familiar me necesitaba de nuevo y porque algunas verdades no requieren explicación. Cuando giré ligeramente hacia el helicóptero, capté los ojos de Ethan. Su expresión decía lo que no. Me había malinterpretado, me había subestimado y ahora no sabía qué hacer con esa realización. Dejé que el momento quedara en el aire, mudo pero tajante. Antes de avanzar hacia el viento rugiente, las aspas seguían martillando el aire cuando el general Crawford se dio vuelta para enfrentar a mi familia. Su voz cortó el ruido con la fuerza de un veredicto. Estamos investigando a la misma corporación con la que su hijo está tratando. Las palabras cayeron como una detonación. Las conversaciones murieron a medio aliento, los rostros se tensaron. Ethan parpadeó, luego forzó una risa que sonó como metal raspando concreto. No saben de lo que hablan, respondió, tratando de cuadrar los hombros, intentando parecer más alto frente a un hombre que había comandado continentes. Esta es una transacción legítima, por encima del mercado, limpia. Lo verificamos todo. Su mirada se clavó en mí, la acusación afilándose. Ella es la que está removiendo esto. Siempre tiene que ser la heroína. El general Crawford ni siquiera lo miró. Le entregó a mi padre una sola hoja impresa sacada de una carpeta, con el sello del gobierno estampado en la parte superior. Esta entidad está bajo revisión federal por fraude en adquisiciones, certificaciones de pruebas falsificadas y adquisición encubierta de tierras rurales cerca de corredores críticos de entrenamiento. Las firmas de su hijo aparecen en 3 instrumentos preliminares. 2 carecen de las autorizaciones federales obligatorias. Uno contiene una cláusula de silencio que viola la ley estatal. Su tono fue plano, clínico. No dejó espacio para discusión. Las manos de mi padre temblaron mientras leía la página. Sus ojos se endurecieron al comprender. Se volvió hacia Ethan, el pasamanos del porche crujió bajo el peso de su agarre. ¿Qué has hecho, Ethan? La pregunta salió a medio rugido, a medio ruego, la incredulidad de un padre luchando con el orgullo de un hombre de negocios. Ethan se lanzó hacia el papel, pero mi padre lo retiró, sosteniéndolo fuera de su alcance como una correa recordada de repente. Papá, estás exagerando. Esto es teatro político. Solo quieren asustarnos porque ella señaló con un dedo hacia mí, arrastró al ejército a un asunto privado. Esta es su venganza. Di un paso adelante. Con calma, porque yo ya había vivido el momento que la pena se estaba entrando. No, Ethan, este es tu lío. Intenté advertirte. Abrió la boca para escupir otra defensa. Pero el general habló primero. Tenemos correos electrónicos, dijo Crawford sin apartar la vista de Ethan. Tenemos cronogramas. Tenemos pagos canalizados a través de empresas holding que no existen en papel más de 90 días. Si no lo sabías, deberías haberlo sabido. Si lo sabías, estás en problemas más profundos de los que puedes imaginar. El jardín quedó en silencio, salvo por el lento giro de las aspas y el sonido de la respiración inestable de Linda detrás de mi padre. Mi primo miraba a Ethan como si lo viera por primera vez, sin el brillo de la autoridad heredada. La sábana del proyector de su presentación aleteaba en el tendedero.
Números y promesas deformándose con el viento. La bravata de Ethan se quebró. Esto es un malentendido, murmuró, más suave ahora. Como si bajar el volumen pudiera encoger los hechos. Los contratos se limpian. Los abogados arreglan el lenguaje. Así funcionan los tratos. Miró a mi padre, buscando rescate y no encontró ninguno. Mi padre dio un paso hacia él. La página temblando en su puño. Me dijiste que lo verificaste todo. Me dijiste que esto era seguro. Me dijiste que sabías lo que hacías. Su voz se quebró en la última palabra. Me dijiste que ella era el problema. Se volvió hacia mí, con los ojos ardiendo, mezclando dolor y arrepentimiento de una forma que nunca había visto en su rostro. Willa, ¿lo sabías? No fue una acusación. Fue una admisión de que por una vez necesitaba que yo tuviera razón. Encontré su mirada. Sabía lo suficiente para detenerlo. Por eso están aquí. Ethan negó con la cabeza como un boxeador, negándose a escuchar la campana. No vas a detener nada, dijo, pero la lucha ya se había ido de su tono. No puedes quitarme esto. La mandíbula del general Crawford se tensó. Esto no es sobre ti. Hijo, esto es sobre seguridad nacional y responsabilidad criminal. Apártate. El mandato en su voz no dejó espacio para la defensa. Ethan miró alrededor del jardín, buscando un aliado y encontrando solo testigos. El peso de sus decisiones se posó sobre sus hombros en tiempo real. Lo observé doblarse. Mi padre bajó el papel, su voz. ¿Qué has hecho, Ethan? Repitió más suave ahora. Como si hacer la pregunta pudiera rebobinar el resultado. Me quedé, en silencio. Mis ojos dijeron el resto. Di un paso lento hacia adelante, rompiendo el silencio que había estado oprimiendo mi pecho como hierro. Nunca quise venganza, dije, con la voz firme, cortando el aire tenso. Pero la verdad debe salir, te guste o no. Mis palabras cayeron más pesadas de lo que esperaba, flotando en el espacio entre nosotros como una sentencia que no podía ser revocada. El rostro de Ethan se torció en desafío. Pero había una sombra de desesperación en sus ojos. ¿Crees que eres una heroína? Este no es tu campo de batalla, Willa. Esto es negocio. No entiendes cómo funcionan los tratos. Se volvió hacia el general, intentando encontrar alguna grieta en el muro de autoridad que se alzaba contra él. Ella hace esto por despecho. Solo intenta hacerme quedar mal. El general Crawford no parpadeó. Tú te hiciste quedar mal, hijo. No confundas consecuencias con despecho. La mandíbula de Ethan se tensó y tomó aire como para responder. Pero el sonido de neumáticos crujiendo sobre la grava lo interrumpió. Todos nos volvimos hacia la entrada. Un SUV negro y elegante llegó, rodando, seguido por otro. Las puertas se abrieron y 3 hombres con trajes a medida salieron. Sus movimientos calculados y fríos, reconocí el logo en sus maletines al instante. Era el mismo emblema corporativo que había visto en esos contratos, el que estaba enterrado bajo capas de empresas fachada. Uno de ellos, un hombre alto de rostro afilado, caminó hacia nosotros. Estoy aquí en representación de Grant Industries, anunció. Su tono era pulido pero glacial. Hemos sido informados de una interferencia en un trato privado. Cualquier uso no autorizado de nuestros documentos o intentos de difamar nuestras operaciones serán enfrentados con acción legal inmediata. Su mirada se posó en mí como midiendo la amenaza que representaba. El rostro de Ethan palideció. Esto es un malentendido, tartamudeó. No. Tienen derecho. Tienen todo el derecho, interrumpió el general Crawford con voz firme como piedra. ¿Y tú, señor Grant? No tienes idea de la tormenta en la que has arrastrado a tu familia. La expresión del general se endureció al acercarse a mí. Coronel Grant, vienes con nosotros ahora. Mi corazón se apretó. No era exactamente miedo, sino la aguda conciencia de que todo estaba a punto de cambiar. Los ojos de Ethan se abrieron con fuerza al escuchar la palabra coronel resonar de nuevo, más fuerte esta vez, como una campana que anuncia el fin de una batalla que ya había perdido. Espera, dijo, su voz quebrándose en algo cercano aún. Ruego. No estás hablando en serio, Willa. Diles que esto es un error. Lo miré, mi silencio cortando más profundo que cualquier respuesta que pudiera haber dado. Ya no se trataba de convencerlo. Se trataba de la verdad. Y la verdad ya no necesitaba su aprobación. Los hombres de la corporación retrocedieron cuando el general Crawford levantó una mano. Esto es un asunto federal, dijo, con tono frío y definitivo. Recibirán comunicación oficial por los canales correspondientes. Hasta entonces, manténganse fuera de nuestro camino. Los hombros de Ethan se hundieron, la última chispa de desafío desapareciendo de él. Pude ver el miedo entrando. La realización de que ya no tenía el control de la narrativa que había construido.
Mi padre estaba detrás de él, silencioso y rígido, su rostro tallado por la incredulidad. Me volví hacia el Black Hawk, sus rotores aún girando, un recordatorio implacable del mundo al que pertenecía y de la misión que me esperaba. Cada paso que di se sintió más pesado, no por duda, sino por el silencio detrás de mí. No miré atrás. La verdad ya estaba escrita allí, en el rostro atónito de Ethan. En los ojos preocupados de mi padre, en las manos temblorosas de Linda, que permanecía paralizada junto al porche. Al llegar al helicóptero, el general puso una mano firme sobre mi hombro, guiándome hacia adentro. Me senté. Me abroché el cinturón mientras el rugido del motor devoraba todo sonido del jardín. No saludé, no hablé. Mi silencio fue suficiente. Llevaba todas las respuestas que ellos nunca se atreverían a preguntar. El Black Hawk despegó y sentí como la tierra caía bajo mis pies. A través de la ventana capté una última imagen de la granja, de Ethan pequeño y perdido, de mi padre, agarrando la barandilla del porche como si pudiera anclarlo. Cerré los ojos un segundo, respirando el momento. El peso de la verdad finalmente había sido liberado y estaba lista para enfrentar lo que viniera. Cuando el Black Hawk se elevó, el sonido de sus rotores aún resonaba por el valle. El vecindario se había convertido en un enjambre de susurros. La gente se congregaba en la cerca, señalando, tomando fotos, intentando armar el rompecabezas de por qué un helicóptero militar había aterrizado en el jardín de la familia Grant. Mi padre permanecía rígido en el porche. Su rostro pálido bajo el sol de la tarde. Ethan caminaba de un lado a otro cerca de la mesa de picnic, murmurando entre dientes, con el teléfono apretado en la mano como si eso pudiera protegerlo de las preguntas que se acumulaban. Los primeros vecinos llegaron antes de que el polvo siquiera se asentara. El señor Coupe, del campo de al lado, se apoyó en la cerca, su rostro curtido surcado por la sospecha. ¿Qué está pasando aquí? Richard gritó. ¿Por qué enviaría el ejército un Black Hawk a tu propiedad? ¿Algo anda mal? Su voz atravesó el jardín como una acusación afilada e implacable. Mi padre no respondió de inmediato. Miraba al suelo, agarrando la barandilla tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Linda dio un paso adelante, con tono cuidadoso pero firme. Es complicado, señor Coupe. Solo un malentendido. Pero su voz temblaba ligeramente, traicionando la tormenta que se cosía dentro de la casa. Luego llegó la señora Hayes, la chismosa local que nunca perdía la oportunidad de avivar el fuego. Vi a ese general hablando con Willa, dijo en voz alta, asegurándose de que todos los que pudieran oírla lo hicieran. La llamó Coronel Grant. ¿Sabían que todavía estaba en el ejército? Porque el resto de nosotros no. Sus palabras cortaron entre la multitud y todas las miradas se dirigieron a mi padre y a Ethan. Ethan estalló. No es asunto de ustedes, escupió, fulminando con la mirada a los espectadores. Aléjense de esto. Willa no habla por nosotros. Su tono era defensivo. Pero debajo de él pude escuchar los primeros temblores del miedo. ¿Miedo de que la verdad se escapara de su control? Se volvió hacia mi padre. Podemos arreglar esto. Solo tenemos que mantenernos callados hasta que pase. Pero los vecinos no se echaron atrás. Alguien preguntó, ¿qué quería el general con Willa? ¿Ella está en problemas ustedes? Otra voz se unió. Ethan, escuchamos tu nombre mencionado por esos hombres con traje. ¿Estás haciendo negocios con el ejército o algo peor? Finalmente, mi padre levantó la cabeza. Su voz era baja pero firme. Ethan, ¿qué has hecho? La pregunta quedó pesada en el aire. Ethan se congeló, como si la duda de su padre doliera más que todas las preguntas de los vecinos juntas. No he hecho nada malo, dijo Ethan, con la voz quebrándose bajo la presión. Es Willa. Ella hace que parezca que estoy involucrado con criminales. Todos le creen solo porque volvió con un uniforme, intervino Linda, poniendo su mano en el brazo de mi padre. Richard, lo viste con tus propios ojos. El general vino por Willa. La llamó coronel. ¿Eso te suena a mentira? Su voz se suavizó. Quizás te has equivocado sobre ella todos estos años. Por un momento. Cayó el silencio. El rostro de mi padre cambió, la ira fue reemplazada por algo más difícil de soportar, arrepentimiento. Miró hacia el lugar donde aterrizó el Black Hawk, como intentando reproducir la escena para entender el peso de lo que había presenciado. Ella nunca pidió esto, murmuró casi para sí mismo, y yo. Yo nunca le di el crédito que merecía. Ethan parecía conmocionado, pero trató de ocultarlo, fulminando con la mirada a los vecinos, que ya empezaban a murmurar de nuevo. Podían oler la sangre. Algo estaba mal en la familia Grant y ahora todos lo sabían. La tensión era insoportable y por primera vez en años mi padre parecía más pequeño. Como si los cimientos de todo en lo que creía se hubieran resquebrajado. A la mañana siguiente, la historia ya había salido del jardín y se había esparcido por toda la ciudad como un incendio. Alguien había grabado el momento en que el general Crawford salió del Black Hawk y me llamó Coronel Grant.
El video se había publicado en redes sociales y compartido docenas de veces. Con titulares como Black Hawk aterriza en la granja de la familia Grant, ¿quién es la coronel Willa Grant?, circulando en línea. El teléfono en la casa de mi padre no paró de sonar. Algunas llamadas eran de reporteros, otras de parientes lejanos que no nos hablaban desde hace años, pero que, de repente querían respuestas. Ethan estaba furioso. Entró a la cocina de golpe, dejando caer el teléfono sobre la mesa. «Esto es culpa tuya», gritó, su voz resonando entre las paredes. «Nos humillaste. ¿Tienes idea de lo que la gente está diciendo de esta familia?». Ahora mismo, Linda, que había estado callada durante casi toda la mañana, intervino como un escudo. «Basta. Ethan, no vas a culparla de esto. Willa no humilló a nadie. Tú lo hiciste cuando firmaste esos contratos oscuros y mentiste a tu padre». Ethan se volvió hacia ella con el rostro rojo de ira. «Aléjate de esto, Linda. Siempre has estado de su lado. ¿Crees que ella es una especie de heroína solo porque lleva uniforme? Bueno, noticia, no es perfecta. Solo tuvo suerte esta vez. Desfilando como si fuera mejor que el resto de nosotros». Los ojos de Linda brillaron con una rara ira. «¿Mejor que el resto de nosotros? Ella ha arriesgado su vida por este país mientras tú no has hecho más que perseguir dinero. Quizás ya es hora de que dejes de verla como una amenaza y empieces a verla como la hermana que te salvó de perderlo todo». La discusión se intensificó. Voces superpuestas como olas rompiendo. Mi padre, que había estado sentado en silencio en la mesa de la cocina, de repente se levantó. «Basta». Su voz retumbó, silenciando la habitación. Miró directamente a Ethan, sus ojos llenos de decepción. «He cometido errores. Debí haber creído en Willa. Debí haber visto en que te estabas convirtiendo antes de que llegara tan lejos. Pero no más excusas. Ethan, no más mentiras». Ethan parecía atónito, como si lo hubieran golpeado. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Me quedé en la puerta, observándolos, con las manos firmes a los lados. No necesitaba hablar. Mi silencio habló más fuerte que cualquier acusación. El video, donde me llaman Coronel Grant, seguía reproduciéndose en bucle en el teléfono de alguien cerca. Cada vez que Ethan lo veía, su rostro se torcía de frustración. «¿Esto es lo que querías, no?». Siseó, volviéndose hacia mí, para hacerme parecer pequeña, para hacer que papá dudara de mí. «Bueno, felicidades. Conseguido lo que querías». Encontré su mirada, pero no respondí. Dejé que el silencio se alargara. Pesado e inflexible. Mi calma lo desconcertaba más que cualquier palabra. Su ira flaqueó por un momento, reemplazada por algo que no había visto en años: incertidumbre. Ya no sabía cómo pelear conmigo porque yo no jugaba su juego. Linda se acercó a mí poniendo una mano en mi hombro. «No tienes que darte explicaciones a él», dijo suavemente. «La verdad está haciendo todas las explicaciones por ti». Le di una pequeña señal con la cabeza. Mis ojos no se apartaron de Ethan. Él se movió incómodo, el peso de sus propias decisiones finalmente alcanzándolo. Por primera vez. Parecía que comenzaba a verse a sí mismo a través de mis ojos y del lente de ese video viral. El silencio que siguió fue más agudo que cualquier discusión. Fue el sonido del cambio de equilibrio de poder. 2 días después de la tormenta en el jardín, estaba de vuelta en la base militar, coordinando con el equipo del general Crawford. La investigación sobre la corporación con la que Ethan había estado tratando avanzaba rápido. Demasiado rápido para estar tranquila. Cada documento que había recopilado, cada archivo cifrado que había enviado, ahora estaba en manos de los investigadores federales. Sentí que me habían arrastrado de nuevo al campo de batalla. Excepto que esta vez el enemigo no portaba armas. Se escondía tras trajes, jerga legal y codicia. Ya entrada la noche, mientras salía de la sala de informes, vi una figura familiar de pie nerviosamente junto a la puerta. Ethan se veía diferente, menos pulido, su confianza habitual desaparecida. Sus ojos llevaban un peso que no había visto antes, algo más cercano al arrepentimiento que a la rebeldía. «Willa», dijo con voz baja, «¿podemos hablar?». Crucé los brazos, mi cuerpo instintivamente a la defensiva. «¿Qué pasa, Ethan?». Él vaciló, mirando al suelo, antes de encontrar mi mirada. «Me equivoqué», admitió, con la voz apenas quebrada. «Dejé que mis celos nos destruyeran». Seguía tratando de demostrar que era mejor porque papá siempre te miraba como si no pertenecieras aquí. Supongo que yo también lo creí, pero ver ese Black Hawk, escucharlos llamarte Coronel Grant, me hizo darme cuenta de lo pequeño que he estado actuando. Me quedé callada, dejando que sus palabras calaran. Por primera vez sonaban genuinas, no como las medias verdades manipuladoras que me había lanzado en el pasado. No sabía con quién estaba tratando, continuó, su tono temblando de rabia, esta vez hacia sí mismo. Me prometieron dinero, poder, una forma de asegurar el futuro de la granja.
No me importó la letra pequeña. Pensé que hacía lo que papá quería, lo que la familia necesitaba, pero casi vendí nuestro nombre a criminales. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta que había guardado, llena de copias de los contratos fraudulentos y todas las notas incriminatorias. Se la entregué. Si quieres arreglar las cosas, empieza ayudándome a derribarlos. No más mentiras. No más atajos. Ethan tomó la carpeta con manos temblorosas, sus ojos recorriendo los documentos como si fueran bombas a punto de estallar. ¿Qué tan profundo llega esto?, preguntó. Más profundo de lo que crees, respondí. La investigación expondrá todas las empresas fachada, el fraude, todo. Pero necesitamos testigos. Y tú eres el más cercano a su círculo interno. Si cooperas, protegerás a papá, a Linda y a la granja. Por un largo momento, Ethan solo se quedó allí con el peso de sus errores escrito en su rostro. Finalmente, asintió. Lo haré. Les contaré todo lo que sé. Esa noche, trabajamos juntos. Por primera vez en años, sentados en una pequeña sala de la base. Le expliqué las pruebas, conectando los puntos que él no había visto. La voz de Ethan tembló cuando grabó su declaración para los investigadores, admitiendo su implicación y nombrando a los actores clave de la corporación. En menos de 24 horas, un equipo especial allanó una de las oficinas regionales de la empresa. Se supo que el CEO y varios ejecutivos estaban bajo escrutinio federal. Por primera vez, la narrativa cambió. No solo sobre la compañía, sino sobre mí. Los reporteros ya no cuestionaban por qué un Black Hawk había aterrizado en la propiedad Grant. Querían saber cómo la coronel Willa Grant había descubierto uno de los escándalos corporativos más importantes del año. Ethan me miró a través de la mesa con una expresión llena de algo que nunca pensé ver en él. Respeto. No merezco una segunda oportunidad, dijo en voz baja, pero espero al menos poder ayudarte a arreglar esto. El sol brillaba esa mañana, bañando la granja, donde todo había comenzado con un tono dorado. Era el mismo patio donde una vez me habían ridiculizado, donde las palabras de Ethan habían cortado más que cualquier cuchilla. Pero hoy el aire era diferente. Llevaba un sentido de redención. Filas de sillas estaban colocadas cerca de los viejos sicómoros. Y un pequeño podio se alzaba orgulloso frente al granero. Una bandera de Estados Unidos ondeaba suavemente en la brisa, y el murmullo de anticipación recorría la multitud de vecinos, amigos e incluso reporteros locals que habían venido a presenciar la ceremonia. Estaba de pie con el uniforme militar completo, las botas pulidas, reflejando la luz de la mañana. Cada metal en mi pecho era un recordatorio de batallas luchadas y vidas salvadas. Pero hoy no estaba allí para probar mi valor. Estaba allí para honrar algo más grande, el camino que me trajo de vuelta a casa. No solo como soldado, sino como hija y hermana. Ethan estaba justo a mi izquierda, vestido con un traje oscuro. Su rostro era solemne, su postura erguida. No dijo mucho, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. Había arrepentimiento, sí, pero también un orgullo silencioso que nunca había visto antes. El general Crawford subió al podio, su presencia autoritaria silenciando los murmullos de la multitud. Hoy no solo estamos aquí para honrar el servicio de la coronel Willa Grant a su país, sino también su coraje inquebrantable al enfrentar batallas que no se luchan con armas, pausó, dejando que las palabras calaran. El coraje de la coronel Grant no está solo en el campo de batalla, sino también al enfrentar a su propia familia y defender lo que es correcto. Tragué saliva. Sintiendo el peso de sus palabras, mi padre estaba sentado en la primera fila, con las manos apretadas, los ojos empañados de emoción. Linda se sentó a su lado, su mano descansando suavemente sobre la suya. Me impactó lo diferente que era este momento comparado con las innumerables veces que había salido de este lugar, sintiéndome no deseada. Por primera vez, me sentí vista. El general Crawford continuó, esta granja, que alguna vez fue un lugar de división, ahora es un lugar de reconciliación. Es prueba de que la integridad y el amor pueden reconstruir incluso las grietas más profundas. Me miró directamente, su expresión suavizándose. Coronel Grant, no solo has sacado la justicia a la luz, sino que también has reunido a tu familia, y por eso te honramos. Hizo un gesto para que diera un paso adelante. Al hacerlo, Ethan me miró, su mandíbula apretándose como si contuviera palabras que aún no estaba listo para decir en voz alta. Le di una pequeña señal con la cabeza. Ambos entendimos que este momento ya no se trataba del pasado, se trataba de lo que elegíamos construir desde este día en adelante. El general Crawford colocó una medalla sobre mi uniforme, la cinta rozando suavemente mi clavícula. Sentí un torrente de calor y orgullo, pero también sentí la presencia de todos aquellos que alguna vez dudaron de mí, ahora de pie silenciosamente, bajo la sombra de la verdad. La multitud estalló en aplausos, y vi a vecinos que antes susurraban sobre mí ahora, aplaudiendo con admiración genuina. Ethan finalmente se acercó y murmuró, lo siento. Willa. Ahora lo veo.
Todo lo que has hecho. Su voz se quebró, cruda y sin filtros. No respondí. No había nada que decir. La disculpa vivía en sus ojos, y eso fue suficiente. Cuando terminó la ceremonia, el sonido de las aspas del Black Hawk volvió a llenar el aire. Se mantuvo suspendido sobre el campo, esperando al general Crawford y su equipo. Me quedé un momento más, viendo cómo el helicóptero ascendía, su sombra extendiéndose sobre la tierra como un saludo final. Mi corazón se sintió más ligero, como si cada peso que había cargado durante años se elevara con él al cielo. Ethan se acercó a mi lado, con las manos metidas en los bolsillos. Gracias, Willard dijo en voz baja, por no rendirte con la verdad. Tal vez por no rendirte conmigo. Incluso cuando no lo merecía. Me volví para mirarlo. Todos cometemos errores, Ethan. Lo que importa es lo que hacemos después, asintió, con la mirada fija en el horizonte. Voy a arreglar lo que pueda, por papá, por la granja, por ti. Sus palabras, por primera vez, estaban despojadas de orgullo. Eran honestas. Mi padre se acercó detrás de nosotros, sus botas crujiendo suavemente sobre la grava. No habló al principio. Solo se quedó ahí, mirándome con ojos que contenían tanto arrepentimiento como orgullo. Finalmente dijo, estoy orgulloso de ti, Willa, más de lo que jamás podré expresar. Fui demasiado ciego para verlo antes, pero ahora lo veo. Te mantuviste firme y lo hiciste con honor. Por primera vez en años. Lo abracé. No fue incómodo. No fue forzado. Fue real. Linda se unió a nosotros, abrazándonos a ambos, y Ethan dudó. Un segundo antes de sumarse. Nos quedamos allí, una familia cosida de nuevo por una tregua que alguna vez nos había destrozado. Más tarde esa tarde, caminé al borde del campo, donde el viento susurraba entre la hierba. Miré hacia el cielo despejado, donde el Black Hawk había desaparecido minutos antes. Me sentí libre, no porque hubiera luchado contra mi familia, sino porque me negué a dejar que su juicio me definiera. No gané peleando contra ellos. Gané manteniéndome firme. Ethan se acercó de nuevo, su voz más suave esta vez. Has cambiado la forma en que veo todo. Gracias, Willa, le regalé una pequeña sonrisa. Entonces valió la pena. Mientras el sol se ocultaba tras el granero, proyectando largas sombras sobre la tierra, sentí un sentido de cierre. No el tipo que borra el pasado, sino el que lo acepta y construye algo más fuerte. A veces la verdadera batalla no está allá afuera. Está aquí, en el lugar que llamamos hogar. Antes de despedirnos, nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Es una mañana tranquila, con una taza de café caliente o una noche tardía, donde historias como esta te hacen compañía. Cuéntanos en los comentarios. Leemos a todos con gratitud. Y si esta historia tocó tu corazón, por favor considera suscribirte al canal, no solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros hoy. Donde sea que estés, esperamos que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces el milagro no llama a tu puerta. Espera en silencio hasta que estés listo para abrir tu corazón.